Buenas tardes, estimados, ¿cómo están? ¿Se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, doctor. No. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a esperar unos minutitos para que se vayan conectando, por favor. Me indicó la doctora que les acaba de mandar el enlace, entonces daremos unos minutos, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Por favor, damos unos minutitos para que se vayan conectando. Hasta mientras, no se olviden colocar sus nombres completos en el chat, por favor. Muchas gracias. Doctor, de mí la pantalla está un poco mal. La A no se puede escribir. Ya, no se preocupe, coloque lo que pueda, por favor. Igual voy a llamar lista al final, pero esto es para evidencia para la universidad, ¿sí? Si no tiene lo que pueda.
Doc, Sí, sí, Selene. doctor, creo que se confundieron algunos compañeros del link. Es que este link lo mandó la doctora Ingrid al grupo de sexto semestre. Nosotros somos quinto. Ok, ok, gracias. Lo mandó a los dos grupos. Sí, Doc, por eso creo que se confundieron los compañeros. Ya, muchas gracias por la aclaración. Por favor, estimados, esta es la clase del grupo 2 de farmacología. Sí, con mi persona, soy el doctor Fernando Rodríguez. Eh, Depende de ustedes, pero los de mi grupo, por favor, ellos sí o sí tienen que estar. Yo no me hago ningún problema, igual si quieren participar los demás, pero si ha habido una confusión con el link, no se olviden, esto es para farmacología, que pasamos de las 17:10 hasta las 19:15, por favor. Cuidado, se equivoquen, tal vez tienen otra clase y están pensando que es esta. Tengan cuidado, por favor. No sé. ¿Se ha ido? Gerson, tu micrófono. Cierto, por favor, tu micrófono, amigo. Muy bien, buenas tardes. Bueno, espero que estemos los que tengamos que estar. Vamos a continuar, por favor. ¿Se escucha mi audio? No sé si me pueden retroalimentar. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Vale, muchas gracias. Van a estar atentos, por favor. Y una recomendación más. Si se vuelve a cortar, tienen que volver a entrar al enlace para farmacología, por favor, al mismo link. Si es que nos botara el sistema, ni bien se corte, tienen que ingresar nuevamente, por favor. Bien. Pues bueno, estábamos hablando nosotros y habíamos visto, bueno, para recalcarles también, nosotros vamos a ver para el examen que van a tener, desde ya les digo, hemos visto la parte de terminología, generalidades, introducción, estamos terminando farmacocinética, vamos a terminar farmacodinámica y la siguiente clase vamos a avanzar lo que es receta médica. Les había subido una pequeña presentación un poquito para que ustedes vayan viendo en cuanto a receta médica, pero toda la siguiente clase nos vamos a tomar todas la clase para poder repasar lo que es receta médica y van a hacer la parte práctica en el mismo aula. Se van a estar fresquitos después de la explicación para hacer la parte práctica, por favor. Cuidado, se estén olvidando y también recomendarles la asistencia, ya que esta también tiene puntuación. Ok, habíamos hablado de la farmacocinética como punto necesario para entender mucho mejor los procesos de la farmacodinámica. Hemos hablado de los procesos farmacocinéticos que van a ocurrir en cuanto a la farmacocinética, es decir, cómo reacciona el cuerpo con los fármacos.
desde el punto de vista del organismo, ya hemos hablado de la eliminación, volumen de distribución, que es importante para el metabolismo de nuestros fármacos. Es la manera en la que va a reaccionar mi cuerpo ante esto. No voy a volver a explicar por la cuestión del tiempo, voy a hacer énfasis en lo que habíamos recalcado, recordándoles un poquito para continuar. Hemos hablado del sistema LATME, que tiene que ver con estos procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, que vamos a ir a encontrarlo todos nosotros, ¿ok? Y que van a determinar justamente el tiempo y la velocidad en que el fármaco va a llegar al órgano donde necesita hacer un efecto farmacológico. Y también les había recordado y les había dicho que no siempre tiene todas estas cualidades, todos estos procesos mi fármaco para realizar este tipo de efecto. A veces o puede tener mi fármaco solamente absorción y distribuirse, o puede ser directamente el fármaco que se va a distribuir, ¿sí? Sin la necesidad de realizar un metabolismo. O también se distribuye directamente y se elimina así tal cual. O sea, no piensen que es una regla, que todo el ADME tiene que estar presente para lo que es nuestros fármacos, ¿ok? Bueno, junto con eso hemos hablado de la importancia de lo que son los compartimentos líquidos en el organismo, ya que estamos hablando de que el cuerpo tiene que responder a los fármacos. Y hemos hablado de un compartimento plasmático que tiene características de que se acumulan los fármacos de alto peso molecular y que están muy unidas a proteínas. Una de esas proteínas, las que más hemos visto, es la de la albumina. Hemos hablado del compartimento intersticial que tiene bajo peso molecular y que habla de sustancias o fármacos hidrofílicos que tienen afinidad al agua. Entonces, aquí está el compartimento plasmático y esta que ya es el compartimento intersticial. Entre ambas van a formar lo que es el líquido extracelular. Y aquí tenemos el compartimento ya intracelular, donde vemos que fármacos de bajo peso molecular e hidrofóbicos atraviesan nuestra bicapa lipídica y se puede ver en esta imagen que está aquí al final, donde ya el fármaco va a ingresar dentro de la célula. Todo esto que estamos repasando es A más C más C, el líquido intersticial, el compartimento plasmático y el compartimento intracelular, es el total de nuestra agua corporal. Hemos hablado de la absorción y hemos dicho que todo va a depender del sitio en el que vamos a ir a administrarlo, ya sea por vía oral, intravenosa, intramuscular o cualquier otra vía de administración, muy importante para la absorción. El que hemos recalcado y hemos dicho que es el más directo, obviamente es la vía intravenosa, porque ya directamente al torrente sanguíneo donde se va a distribuir. En la biodisponibilidad, ya sea la vía de administración, miren, oral, subcutánea, oftálmica, peridural, vía óptica, rectal, todo eso siempre atraviesa la sangre y va a alcanzar el sitio diana a través del sistema circulatorio. Pero esto va a variar entre fármaco y va a afectar la efectividad. Ahí teníamos una tablita de que mi cuerpo no tiene la misma biodisponibilidad para el fármaco como las que tengo acá. Miren la biodisponibilidad cuando lo tomo el fármaco de manera oral, en este caso estos antibióticos, ya sean intravenosos, 90%, 90%, 90%, ¿sí? Tiene biodisponibilidad. Ya habíamos visto estos casos como la vancomicina, la nistatina y la gentamicina, que no tienen la misma biodisponibilidad que las que tengo acá, sino que estas se van a aplicar en cremas, en tópicos o como el caso de la vancomicina que es de manera intravenosa, pero no pasa por este proceso de biodisponibilidad, es directamente en la zona que es la que quiero que actúe, directamente en el órgano o la zona afectada. Entonces, tenían una tablita donde enviábamos y observamos también esta biodisponibilidad de la manera intravenosa. Muy importante como es el 100% nos muestra la biodisponibilidad desde inicio más rápido. Y todas estas otras intramuscular, rectal, subcutánea que va a disminuir la biodisponibilidad de mi fármaco. Así es donde hemos hablado nosotros del área bajo la curva, ¿sí? Que me está indicando desde el momento de la absorción cuánto de este fármaco está disponible y la cantidad de fármaco en la sangre y tenía el tiempo de acción que va a tener este fármaco. Teníamos una concentración máxima, que es la concentración más alta del medicamento en sangre, la concentración mínima y un dato muy importante que hemos hablado es del tiempo de semivida, que es el momento en el que el fármaco ha perdido ya la mitad de su concentración máxima.
Quiere decir que hasta el pico máximo se entiende que la biodisponibilidad del fármaco ya llegó a su tope, al 50%. El otro 50% es el que se va a ir perdiendo a través del tiempo y es el que se van a ir eliminando, ¿no? Entonces, desde la ingesta del fármaco hemos visto esta área bajo la curva que es muy importante para entender estos conceptos que hemos hablado. El tiempo de vida media hemos dicho que es el tiempo requerido para que el fármaco introducido en el organismo se reduzca a la mitad. Hay una fórmula, hay una constante de 0.7 por la vida media, ¿sí? Que divide la concentración entre la concentración o el clearance. Y esto le habíamos recalcado que no es necesario saberlo porque en realidad todo fármaco ya viene con su tiempo de vida media, que hay que saberla, conocerla, pero nosotros no nos encargamos de sacar la fórmula. Teníamos el ejemplo del paracetamol, ¿sí? El paracetamol, su vida media es de 2 horas. Quiere decir que a las 2 horas ya el 50%, es decir, ya alcanza su concentración máxima. ¿Qué pasa con el otro 50% que tiene que eliminarse? Les había recalcado y habíamos revisado que hay una fórmula que dice que para garantizar el otro 50% que se va a eliminar, es decir, cuánto tiempo voy a tardar en eliminar ese otro 50%, nos dice la literatura que tenemos que calcular 4 vidas medias. Y hemos sacado que 4 por 2 es 8. Por eso las indicaciones para mantener la concentración de paracetamol utilizando esta área bajo la curva en mi organismo 4 por 2 era 8. Por eso se dice que el paracetamol en tratamientos se debe administrar cada 8 horas aproximadamente. Algunos 6 horas y todo eso, pero considerando esta vida media. ¿Ok? Obviamente, no significa que ahora le des, en vez de 6 horas, le des cada 5 horas, vaya a significar que ahora va a entrar en toxicidad. Puede que sí, puede que no, ya sería algo exagerado. O al contrario, si le haces cada 9 horas en vez de 8, no es que no va a hacer efecto el fármaco, va a hacer efecto, pero depende de cada paciente. También habíamos hablado un poquito de lo que es el ácido acetilsalicílico y hemos hecho la relación de que no solamente tenemos que observar esto de la vida media. Por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, tiene una vida media de 15 minutos. 50% del fármaco ya está metabolizado a los 15 minutos. Y el otro 50% pues tiene que eliminarse. Pero la aspirina no le damos cada 15 minutos, o si hago la regla de 4 por 15 son 60 minutos, no le damos cada hora para que vaya tomando, ¿no? No indicamos a nuestro paciente que tomen la aspirina cada hora, cada hora, pese a que su vida media es de 15 minutos, porque tiene que ver el factor de los enlaces que se van a formar. En este caso en el caso del ácido acetilsalicílico, tiene enlaces irreversibles, es decir, que tiene enlaces covalentes en sus receptores. Aquí tenemos las situaciones en las que la vida media van a aumentar en un organismo. Estamos hablando de farmacocinética. Cómo en mi cuerpo la vida media va a aumentar. Y tiene que ver con la disminución del flujo plasmático renal. Si no lo elimino a través del flujo plasmático renal, obviamente que la vida media va a aumentar de un fármaco porque no lo estoy eliminando. Después tengo insuficiencia renal. Pacientes que tengan enfermedades renales, claro que sí también me van a afectar. Y tengo a el metabolismo, disminución del metabolismo. La disminución del metabolismo también es muy fácil de interpretar porque cada situación, cada paciente tiene diferente metabolismo, en el cual también, si va a disminuir un paciente su metabolismo, la vida media del fármaco va a estar en mayor cantidad. Y esto que decíamos que era muy importante, que tiene que ver con el uso de otros más medicamentos, más de un fármaco que va a tener mi paciente, donde tengo que ver la interacción medicamentosa. Tendrá esta biodisponibilidad o esta vida media de 2 horas el paracetamol. Pero imagínense que le doy paracetamol y le doy la aspirina también al mismo tiempo o en el mismo día. Puede que me varíe esta vida media de 2 horas a 3, 4 horas, porque va a tener interacción medicamentosa en mi organismo, ¿no? Entonces, el uso de más de un fármaco es muy importante también al momento de considerar la vida media. Y ya les había mencionado, si van a ver en los fármacos, hay un prospecto que te dice
hasta la vida media te dice. Te dice con qué medicamentos tiene interacciones, con cuáles no los debes administrar. O sea, todo eso también hay que tomar en cuenta. También habíamos tenido que en nuestro libro nos menciona que hay dos tipos de fórmulas para determinar la acumulación de un fármaco en mi organismo. Este factor de acumulación, una de esas fórmulas tiene que ver con la fracción, perdón, con el 1 dividido entre la fracción perdida y el intervalo de administración, que me está indicando prácticamente cuánto se va a eliminar del fármaco. Y el otro que también es 1 dividido entre 1 menos la fracción restante que me está diciendo cuánto se va a quedar del fármaco en el organismo. Esto ya les había colocado como referencia para que vean la diferencia y a qué quiere llegar cada fórmula. Cuánto se elimina de mi fármaco y cuánto se va a quedar. El volumen de distribución es muy importante porque está en relación a lo que habíamos visto al principio, porque nos está indicando justamente cómo se distribuye el fármaco a través del organismo y este volumen de distribución es la cantidad del fármaco en mi cuerpo dividido entre la concentración sanguínea medido en miligramos por litro. ¿Dónde tengo estas determinantes? Del fármaco, si tiene liposolubilidad, si tiene hidrosolubilidad, el tamaño del fármaco, el peso molecular, si se une a proteínas, si no se va a unir, van a determinar el volumen de distribución. Y en el volumen de distribución hemos hablado de que aumenta la distribución, aumenta la concentración de un fármaco en el tejido extravascular y es no homogénea. Dijimos que no era homogénea porque como aumenta el volumen de distribución, es decir, digamos, le coloco una tableta de paracetamol por vía oral, se va a reabsorber por estómago, intestino, y eso entra al torrente sanguíneo. Y dijimos que de ese paracetamol, un 40% va a ir a hígado, un 20% va a ir a pulmón, un 10% va a ir a la cabeza. Todo tiene que ver con ese volumen de distribución y esa concentración del fármaco. Y es no homogéneo porque estamos viendo que no va a ir a todos los órganos de manera proporcional, de manera homogénea. ¿Sí? Teníamos este tipo de característica cuando hablamos de volumen de distribución. Pero si disminuye el volumen de distribución, tenemos que aumenta la concentración del fármaco, pero atentos, no en el tejido extravascular, sino en el volumen vascular. Se va a quedar en el torrente sanguíneo y de manera homogénea, ¿sí? Como, como el fármaco aumentó su concentración, pero disminuyó su volumen de distribución, se va a quedar en torrente sanguíneo circulando en el cuerpo por bastante tiempo, ¿sí? Entonces, más o menos así hemos estado hablando. Aquí teníamos lo que es el volumen de distribución, los ejemplos, ya hemos explicado esto que es igual en la sangre, justamente hablando de este volumen de distribución, cuando va a ir a un órgano, cuando se va a quedar en los vasos o cuando se va a extravascular a otros tejidos y órganos, ¿sí? Y bueno, también tiene que haber esto, considerar el agua corporal, el extracelular, el plasma, consideramos la grasa total también del paciente y también tenemos al hueso. También les había dicho, no hay que olvidarnos del huesito, porque también en el hueso hay vascularización y también nuestras células óseas necesitan de ciertos fármacos muchas veces. Entonces, ahí dijimos que el volumen de distribución va a ser diferente para un bebé, va a ser diferente cuando quiero hablar de diferentes órganos. Si yo quiero tomar una tableta para mi dolor de cabeza, pues tengo que tener un volumen de distribución. No sé, me duele el estómago, es para el estómago. Me duele, no sé, un músculo, la pierna, en la pierna. También habíamos hablado de que en pacientes gestantes esto va a ser muy diferente, ¿no? No es lo mismo porque tiene un producto dentro de esa mamá, esa mujer y va a variar también el volumen de distribución. Y también hay que considerar los tejidos sanos. Si en este caso tengo un paciente que tiene quemaduras, pues bueno, también el volumen de distribución va a ser menor porque esas células, esos tejidos no están con circulación óptima y no va a llegar de la misma manera. El fármaco se va a metabolizar. Todo esto tenemos que ir pensando al momento de administrar fármacos. Todas estas cosas debemos considerar. Ahora, tengo conceptos farmacocinéticos que tienen relación con lo que es la parte hidrofílica y la lipofílica. Un poquito, la última clase hemos tratado de recordar cómo está formado lo que es la membrana plasmática y hemos hablado de los fosfolípidos, que tenían una cabecita
hidrofílica y una cola hidrofóbica. Entonces, mis fármacos tienen cierta tendencia y ciertas cualidades, ya que a mi organismo que tiene estas propiedades se van a ir a fijar. En el caso de los fármacos o del modo de respuesta del cuerpo a fármacos hidrofílicos, el volumen de distribución va a ser limitado, porque solamente se va a mantener fuera de mi célula como tal, ya que tiene características más afines hacia el espacio extracelular, es decir, hacia el agua. Es incapaz de difundirse pasivamente por la membrana plasmática de la célula eucariota. Entonces, mis fármacos hidrofílicos tendrán que ver la manera de accionar, que vamos a ver ahora en farmacodinámica, la manera de poder crear una respuesta a esta célula adentro, pero desde afuera. Vamos a ver. ¿Son inactivos contra patógenos intracelulares? Claro que sí. Si no pueden ingresar a la célula, pues obviamente que no van a tener esa actividad y la eliminación renal va a ser sin cambios, porque la mayor parte de los riñoncitos van a filtrar lo que es el agua y sus solutos. Las características lipofílicas están en relación a que sí van a poder atravesar la membrana plasmática, tienen un volumen de distribución mucho más amplio lo que son este tipo de fármacos en mi organismo, difunden libremente la membrana plasmática de la célula eucariota y son activos contra patógenos intracelulares. Tienen mucho más poder o más eficacia, se podría decir, estos que van a tener relación con las estructuras lipofílicas. Y la eliminación del fármaco de ser lipofílico, más que todo es hepática. Y aquí está una cosa, ¿no? Si el medicamento es hidrofílico, tendrá eliminación renal. Si el medicamento es más lipofílico, tendrá eliminación o metabolismo hepático. Una cosa muy interesante de saber al momento de nosotros seleccionar el fármaco que escojamos para nuestro paciente. También hemos hablado de los de unión a proteínas, muy importante. Si hay menor unión a proteínas, aumenta la concentración plasmática en el espacio extracelular, aumenta la difusión entre los tejidos, hay mayor metabolismo, pero disminuye la vida media. ¿Por qué disminuye la vida media? Porque justamente como es filtrado y está en relación más al agua, pues va a ser de más fácil eliminación este fármaco que va a tener relación con mi organismo y se va a eliminar. Por lo tanto, como disminuye la vida media, va a aumentar la excreción. Ya hemos visto diferencia entre secreción y excreción. Ven cómo todo está coincidiendo. La unión a proteínas, si es en este caso, como habíamos hablado del caso de la albumina, disminuye la concentración plasmática, disminuye la difusión entre tejidos. Hay disminución, ¿sí? En cuanto a una disminución menor del metabolismo, va a aumentar la vida media porque como está a nivel intracelular, ¿sí? Y además que las proteínas las van a mantener en el torrente sanguíneo, también al mismo tiempo disminuyen la excreción. Y en este cuadro que vamos al medio, que no está muy expandido por la calidad, estoy viendo a la proteína, al fármaco, unido a estas estructuras que son de lo que dijimos la albumina, es la proteína plasmática. Mi fármaco se va a unir a ese y va a cambiar de forma, de conformación. ¿Se escucha, estimados? No sé si me están escuchando. Por favor, si alguien me dice si se Sí, escucha. doctor, se Sí, escucha. doctor. Muchas gracias. Ok. Ok. Sigamos entonces. Vamos a lo que son los fármacos de cómo reacciona mi cuerpo en relación a mi metabolismo. Entonces, el metabolismo desde la vista farmacológica es la siguiente. Primero, el objetivo de mi cuerpo para los fármacos es transformar los fármacos insolubles en solubles y ser eliminadas la mayoría por el riñón. Claro que va a ser también y va a existir la eliminación hepática, pero es más lenta. Mi cuerpo trata de eliminarla por el riñón. Y ustedes dirán, ok, raro porque saben que al decirles esto,
mi cuerpo tiene la acción natural de eliminar fármacos. O sea, y es lógico, ¿no? Es algo exógeno. Es como, no sé, ustedes tienen su cuarto y viene una persona X a habitar con ustedes, así, y echarse en su cama, vivir con ustedes. Entonces dicen, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién eres tú? Entonces, mi organismo trata de que eso que nosotros vayamos, obviamente por necesidad, por medicina, por ciencia, ayudar a procesos metabólicos con los fármacos, pero quiere eliminarlos. Y para esa eliminación vamos a encontrar dos fases. La fase 1, atentos. La fase 1 del metabolismo farmacocinético es cuando mi molécula lipofílica, que no es tan soluble, no es tan fácil de eliminar, la necesita transformar a una molécula hidrofílica para eliminarla por el riñón. ¿Cómo pasa esto? A través de procesos de introducción o desenmascaramiento de un grupo polar del fármaco, que es una molécula lipofílica, utilizando este tipo de desenmascaramiento, moléculas oxidrilo, amino y sulfidrilo. Son procesos metabólicos que va a tener normal mi cuerpo y decir, oh, tengo un fármaco lipofílico acá, otra vez nos están colocando a nuestro organismo, vamos a metabolizarlo porque tenemos que eliminarlo y volverlo una molécula hidrofílica, pues los vamos a ir desenmascarando y vamos a cambiar su estructura utilizando estos grupos oxidrilo, amino y sulfidrilo, ¿ok? ¿Dónde ocurre este tipo de metabolismo de la fase 1? Ocurre a nivel de los microsomas. En los microsomas se van a activar el sistema P450, el retículo endoplasmático liso activando estas enzimas llamadas oxidasas y el retículo endoplasmático rugoso a través de la síntesis de proteínas para ir a metabolizar esos fármacos lipofílicos. Y entonces todo esto va a activar o va a realizar la inducción enzimática. Ya sabemos que una enzima es aquella proteína que va a realizar procesos catabólicos, va a metabolizar. En el caso de una inducción enzimática para metabolizar y rehacerla y pasar por la fase 1 del metabolismo, el fármaco que produce inducción de P450, no se olviden que la P450 es la que va a aumentar la síntesis o disminuye la degradación de estas moléculas. Entonces, el sistema P450 es muy importante para la fase 1, ya que favorece la eliminación de sustancias del hígado. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estas moléculas lipofílicas están siendo metabolizadas, ya dijimos, ¿dónde? A nivel hepático. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Hay que agarrar al hígado y decir, hey, ¿sabes qué? Creo que por aquí he visto moléculas lipofílicas, hay que eliminarlas del sistema. Entonces la P450 hace eso, aumenta la síntesis o disminuye la degradación de estas moléculas, fármacos que mi organismo va a encontrar. Y las va a inducir ¿cómo? ¿Cómo induce estos tipos de metabolismos? La CYP2B1 a través del fenobarbital. CYP1A1 a través de hidrocarburos aromáticos. La CYP3A, glucocorticoides, los macrólidos, ¿sí? Antibióticos de tipo B. El etanol también. Ojo que el etanol también es algo que hay que eliminar. Es una molécula también lipofílica. Entonces, todo esto activado por la P450 para ayudar a todos estos a ser eliminados y convertidos. Entonces, así como hay la inducción, ¿sí? Para este proceso metabólico, también hay la inhibición enzimática. Son fármacos que van a inhibir competitivamente la P450. También tenemos fármacos que van a inhibir esta inducción enzimática. ¿Quiénes son? Tengo, por ejemplo, aquí la cimetidina y el ketoconazol, que realizan la inhibición competitiva de la captación de hierro para formar los grupos hemo. Tengo ejemplos de inactivación catalítica. Son aquellos que evitan que las enzimas
que está activando la P450, como la eritromicina y la troleandomicina, realicen esta inactivación. Y tengo al cloranfenicol, que también participa por desactivación, ¿ya? Otras reacciones que no solamente son inhibición competitiva, ni inactivación catalítica, ni desactivación, en fase 1 es la aminoxidación, la alcohol deshidrogenación y la hidrólisis. Todo esto también da la inhibición enzimática de la P450. ¿Qué ocurre en la fase 2? La fase 2 es una vez que ya se ha hecho la molécula lipofílica a molécula hidrofílica, ya sea por inducción o por inhibición, pasa mi molécula poco soluble a ser una molécula más soluble. ¿Cómo ocurre eso y por qué procesos? Por conjugación, donde tenemos aumentada la solubilidad. Hay una mayor solubilidad y aquí participan el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico y el ácido acético. Todos estos van a hacer que mi molécula sea más soluble por conjugación. ¿Qué factores van a ir a influir lo que es el metabolismo como tal? ¿Sí? Para realizar estas fases, específicamente la fase 2, para volver más soluble mi molécula. Factores genéticos. Hay predisposición genética, estimados, cuando hablamos de fármacos. Puede ser que por genética algún fármaco en algunas familias es más efectiva o tiene menos resistencia. A diferencia de familias que tienen también la utilización de fármacos y a nivel celular, como es genético, que está en su ADN, no les hace tanto efecto, o sea, no les influye tanto el metabolismo, cosa que a otros sí, a nivel celular. Entonces, el factor genético es muy importante. Tiene que ver el factor ambiental también. ¿En qué ambiente está mi paciente para poder influir en el metabolismo que va a tener su organismo? La edad y el sexo también son importantes. La edad, cuando hemos hablado de los grupos por edad en los extremos, ¿no? Un recién nacido a un anciano, o sea, la edad es diferente, no es la misma, y obviamente también va a influir el metabolismo que tiene el organismo. De un bebecito, su organismo recién en proceso de desarrollo. Y una persona adulta mayor, también un ancianito, también va a influir porque ya las células ya están pues desgastaditas, ya no metaboliza bien, incluso la lengüita ya no percibe sabores, ¿sí? Y el sexo, que tiene que ver con masculino o femenino, no es tan influyente como tal, obviamente no se hace tanto en farmacología esto de que a mujer tanto, a varón tanto, son similares, pero sí va a haber algunos fármacos que sí son influyentes en cuanto al sexo, ¿ya? Después, otra cosa que va a influir en el metabolismo va a ser otros fármacos también. Por eso estamos diciendo que va a haber dentro de esa P450 el metabolismo de estos fármacos, tanto para la inducción, para la inhibición. Fíjense. Entonces, es importante saberlo también que otros fármacos influyen con el metabolismo. Y obviamente lo que es las enfermedades. Por favor, se va a cortar cualquier rato. Tienen que volver a entrar al enlace, estimados, por favorcito. Y vamos a continuar.